Aprovechamos la posición, inclinamos el rostro y vamos a elevar una plegaria. Señor y Dios nuestro, Padre eterno, Padre de toda misericordia, a ti Dios de los cielos, te damos gracias por poder disfrutar la coinonía entre los hermanos, por ver los niños compartir con nosotros en este momento de adoración y de alabanza a ti. Gracias, Padre, por permitirnos reunir libremente, Señor, sin ningún tropiezo. Y te pedimos, Dios del cielo, que ahora que vamos a ver una porción de tu palabra, disponga nuestra mente y todo nuestro ser, nuestro corazón, a la misma, Señor, para que podamos ser afectados por ella. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Por favor, tomen asientos, hermanos. Muy bien. Se supone que estamos hoy en un ágape navideño, ¿verdad que sí? Por lo tanto, la predicación que les va a venir en el día de hoy tiene algo que ver con la natividad, con la Navidad, ciertamente. No nos podíamos quedar atrás tampoco en ello. Y quiero que busquen en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2, a partir del verso 1. Ya todos lo tienen, ¿verdad? Amén. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Me da cierta simpatía ver cómo los pastores primero sienten temor, y después que reciben aquella gran noticia y ellos van al lugar que se les indicó, dice que regresan. ¿Y cómo regresan? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Así mismo es el Evangelio cuando llega a cada uno de nosotros. Terminamos glorificando al Señor luego de uno aceptar y ver todas las cosas que el Señor tiene guardadas para nosotros. Bueno, todos conocemos lo que es una noticia, ciertamente. Eso fue lo que ocurrió esa divina noche. Una noticia de parte de un ángel, un ser angelical, para aquellos pastores que en ese momento representaban, como les puedo decir, bueno, el pueblo de Israel, porque dice para el pueblo, les ha venido al pueblo.
pero realmente estaban representando la humanidad, porque sabemos que cuando Dios entrega al Hijo, bien nos dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel, ahí está contemplada toda la humanidad, que creyese en Él tuviese vida eterna, no se perdiera. Y lo entregó al mundo, no específicamente a una porción del mundo. Se inició en Belén, pero el plan de Dios era un plan de salvación para toda la humanidad. Y eso era lo que había esa noche en ese anuncio tan importante. Las noticias que nosotros recibimos a diario pueden ser buenas o malas, pueden ser importantes, comunes, etcétera. Pero hoy lo que vamos a ver así de un prontito no es más que una noticia verdaderamente trascendental que cambió el mundo a partir de esa noche. Una noticia única como no había habido ni la habrá jamás en el mundo. Una noticia muy esperada, portadora de gozo, y no de cualquier gozo, porque según el ángel, de gran gozo. Y ninguna noticia de los hombres produce tal efecto sobre el alma de las personas. Gran gozo solamente puede provenir de Dios, de un alma reconciliada con Dios, de un alma que estaba llena de esperanza, esperando el momento de que se le presentara la oportunidad de conocer al Mesías, el Cristo, el Salvador. Ahí hay verdadero gozo, porque después todo el gozo que el mundo pueda darle, entre comillas gozo, es tan esporádico, es tan fatuo, falso, es tan vano, es tan corto, mientras que aquel que proviene del Señor es eterno, es por siempre. La más grande y espectacular noticia se dio esa noche. Y fíjense que fue grande, que se conmovieron los pastores, pero también se conmovieron los cielos, y huestes celestiales cantaron himnos a Dios. La noticia explícitamente fue la que aparece en el verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Aquí el artículo que utiliza es uno y habla de unicidad, únicamente un Salvador. No hay más otros. No han sido conferidos otros salvadores a la humanidad. Un Salvador que es Cristo el Señor, el Mesías tan esperado. Sabemos que el 24 y ahora el 25 de diciembre, el mundo en su gran mayoría celebra lo que es la fiesta de Navidad. Tanto los cristianos inclusive como lo que es el mundo gentil. Pero en el caso nuestro, los creyentes, los que conocemos la verdad de Cristo, debemos estar claros primero en que no estamos destacando una fecha. Ese no es el caso. No es una fecha porque la Biblia no nos dice cuándo nació Cristo, empezando por ahí. Pero ciertamente sí les puedo dar por seguro que no fue un 25 de diciembre. Eso ténganlo por seguro. Pero eso no es el caso que nos atañe hoy. A nosotros nos atañe que no sea la celebración de una fiesta, sino la conmemoración de un hecho, de un acontecimiento, de algo que el Señor vino a darnos como una gran noticia. Lo que estamos rememorando es el hecho de que Dios cumplió sus promesas con relación a que nos daría un Salvador, un Mesías, que sería nuestro Redentor. El hombre había caído en pecado, el hombre estaba separado, destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, en enemistad con Dios, a partir del momento mismo en que Adán y Eva tomaron y desobedecieron a Dios. A partir de ese momento también estaba la promesa de que vendría un Mesías, de que vendría alguien proveniente de la simiente de mujer, que volvería a restaurar las cosas delante de Dios. Desde ahí, desde el Génesis, nosotros vemos esta promesa, y todavía, acabando la época de aquellos profetas con Malaquías, todavía estamos viendo ese anuncio. Luego de 400 y tantos años, se hace realidad esta promesa de Dios por medio de esa noticia del nacimiento del Cristo, el Salvador. Aunque muchos pretenden recordar el niño Jesús, una figura y un simbolismo muy hermoso, en realidad es más presente en la mente del cristiano la venida del Mesías, el Salvador.
el cumplimiento de esa promesa de Dios, que era el mensaje de un redentor por parte suya. Esa promesa cumplida desde cuando la toma en el Edén. Y me encanta ver en Isaías el capítulo 9:1, donde dice: mas no habrá siempre oscuridad. Esa era la esperanza de toda la humanidad. Y seguía en el versículo 2 y decía: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Títulos que iban dedicados a lo que iba a hacer esa persona. Dios encarnado, el Mesías enviado para cumplir con todo esto que el Señor tenía guardado para él. Ser el Cordero de Dios, que quitaría por medio de su redención, del derramamiento de su sangre, la transgresión, la falta, la deuda que el hombre había contraído con Dios. Príncipe de paz, porque Jesucristo es nuestra paz. Él reconcilió al hombre con Dios al pagar la deuda que había sobre nosotros. Una deuda que ninguno de nosotros podíamos pagar, porque ninguno de nosotros está exonerado de pecado. Ninguno. Porque ninguno puede justificarse a sí mismo. Porque no era por obras. No podíamos hacer nada. El Señor tenía el plan perfecto. Él mismo enviara a su propio Hijo a semejanza de hombre, para que entonces tomase el lugar nuestro en lo que es nuestra condena. Y así remediar por completo la disputa que nosotros teníamos con Dios y establecer el puente de unión a través del Calvario, de la cruz, del sacrificio de Cristo y de la aceptación del hombre de ese sacrificio, para que volviésemos a estar en paz con Dios. Dios había llegado el momento que Él había determinado. Envió un ángel a María. Ese ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No estamos viendo un niño, estamos viendo un Mesías, un Salvador. Y su nombre es Jesús. Y será llamado Hijo del Altísimo. José, cuando ve que María está embarazada, sabiendo que él no ha tenido intervención alguna, piensa a escondida dejarla. Mas en un sueño se le aparece el ángel y le dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Jesús. Pero ahora esto es un poquito más completo, y dice qué significa el nombre de Jesús: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Saben qué significa Jesús? Está en griego, claro está, se deriva de un nombre que es en hebreo Yeshua o Yeshua, y significa el Señor salva. El nombre de Jesucristo venía diciendo que Él era el Salvador. Cuando el ángel anuncia que viene ese niño, ha nacido, dice: Él es el Cristo, el Señor. Perfectamente dice un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es lo que nos ha nacido. No digo que obviemos la figura del niño. Yo lo que quiero es que veamos qué había detrás del niño. Un Salvador. Es muy bonito mezclar la Navidad con tantas cosas, tradiciones, etcétera. Pero vislumbremos la realidad. La Navidad es la noticia en la cual el Señor nos enseña la antesala de la redención. Eso es lo que es.
la antesala. Y esa es la gran alegría del cristiano. La gran alegría del cristiano fue saber que Jesucristo vino a pagar por mí. Si no, que fuese de nosotros, todavía estuviésemos esperanzados, claro está, esperando a aquel Mesías que el Señor Dios poderoso nos prometió enviar algún día, y que Él sí tenía plenamente poder con que perdonar nuestros pecados a través de su sangre, a través de su sacrificio expiatorio. Esa nueva que el ángel dio, que son también, como he dicho, las promesas cumplidas de Dios, son una realidad, porque ya no eran promesas, ya eran una realidad en el momento mismo en que nace Jesús, y una realidad para todos los hombres en todo tiempo y en todo lugar. Dios encarnándose en semejanza de hombre, pero no en un gran palacio, sino en un pesebre, dando la demostración de humildad, dando la demostración de que lo que había en Él era lo que era de valor, no lo que había alrededor de Él o lo que Él pudiese poseer. Él no poseía nada. Señor Jesucristo, a la hora de morir, echaron por suerte su vestimenta, una túnica. No tenía nada. Cuando le preguntaron que dónde vivía, ¿qué dijo? Las aves tienen nido, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni una cabeza ni una piedra donde recostar su cabeza. ¿Qué decía con eso? Que Él no tenía bienes ninguno, y nació sin bienes y se fue sin bienes, y nos dejó el mayor de todos los bienes que hombre alguno pueda recibir: redención y vida eterna. Ese es un bien que no debemos desdeñar nunca. Esa es la verdadera Navidad. Lo que celebramos los cristianos es eso: la venida del Mesías, del que pudo darme salvación a mí. Eso es una realidad en esa época en que Él vino, que la manifestó. ¿Quién fue? El primer evangelizador, vamos a llamarle, porque eso fue lo que dio la buena nueva del evangelio. El primer evangelista, Pedro, no, el ángel, porque fue el que lo anunció. Os traigo buenas nuevas, nuevas de gran gozo. Os ha nacido el Salvador, el Cristo. Pero ese mismo efecto que hace de gozo, lo hace no por la noticia, sino por lo que conlleva la noticia, por la situación de cambio que se produce en aquel que esperaba con esperanza al Mesías. La misericordia de Dios por medio de esa criatura visitaba a los hombres, se hacía manifiesta. Y eso era lo que provocaba gozo en todos, principalmente en lo que sabían acerca de las profecías, que era todo el pueblo de Israel, y la esperaba. Pero el mismo evangelio hoy en día también indefectiblemente produce gozo a todo aquel que lo acoge. Así como el gozo que tuvieron los pastores y el que anunciaba el ángel, gran gozo, es también el pecador cuando es presentado ese mensaje del evangelio y lo toma, se arrepiente y se convierte por medio de ese mismo evangelio. Entonces se produce gran gozo, y un gozo que no se le quita, un gozo que queda indefectiblemente en el hombre. Y así como estaban esos pastores esa vez adorando y alabando a Dios, pues eso es también lo que inspira en las personas. Ese nacimiento de ese niño se produce en nosotros cada vez que nos convertimos en nuevas criaturas por la sangre que fue derramada en el madero de la cruz y la sangre que nos redime a cada uno de nosotros. Hoy no es una noche de nosotros celebrar con los hombres. Hoy es una noche que nosotros debemos pensar de celebrar con Cristo, de celebrar con Dios, manifestándole a Dios realmente todo nuestro amor y todo nuestro agradecimiento por eso que nos trajo, por esa criatura, ese hijo que nos fue dado, por ese príncipe de paz que fue enviado, por ese cordero de Dios que quitó nuestro pecado y nos dio vida eterna a través de su sangre. Esta noticia que es y fue de gran gozo en esa época, también es la noticia que todos nosotros queremos llevar al mundo, y debemos todos llevar al mundo esta noticia de gozo.
para que las personas y el mundo se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo y encuentren la paz, la verdadera paz, no la que el mundo da, sino la que Cristo nos otorga por medio de su sangre. Esa verdadera paz, esa paz que muchos villancicos hablan y dice la paz de la noche de paz. Pues mire, la paz de Cristo es la que produce todas las noches paz. No es paz de una noche, es paz ahora, por siempre, por toda la eternidad. Es el momento de nosotros ver en el nacimiento nuestra propia redención. Hermanos, que haya verdaderamente en nosotros el gran gozo que fue anunciado por el ángel del Señor, pero el gran gozo de que Cristo vino al mundo, pero más que nada de que conocemos a Cristo. Amén. Oremos. Señor Dios del cielo, gracias infinitas, Padre, por darnos a tu Hijo. Gracias, Padre, por habernos dado esa muestra de amor ágape tan grande, de proporcionarnos a tu propio Hijo, para que Él fuese Salvador y Redentor de cada uno de nosotros. Ayuda, Padre, a que cada uno de nosotros, así como el ángel, anuncie la buena nueva de gran gozo a todo el resto de la humanidad que todavía no la ha escuchado, Señor. Que pueda Cristo renacer en los corazones de los hombres y reinar por siempre en los mismos. Permite, Señor, que todos nosotros a una podamos celebrar ahora en estas festividades en la forma conveniente en que el ángel mismo de Jehová nos enseñó, promulgando a Cristo, enseñándolo a los demás y gozándonos, Señor, en tu divina misericordia. Amén.